tardes, muchas gracias por su asistencia. Gracias a la organización, a la coordinación de, son las séptimas, ¿verdad? De las séptimas jornadas negras en la Feria de Minería. Gracias también a Tzin, gracias a Mauricio, gracias a Osvaldo. Pues ya nos conocimos por fin en vivo. Yo estaba pensando, y creo que lo comenté con Mauricio, que es como una locura presentar 3 libros en 45 minutos y que ellos también hablen. Entonces voy a tratar así como de ser muy breve, tratar de encontrar como vasos comunicantes en los libros de los 3, que son 2 novelas y un libro de cuentos, para después hacerles como 2, 3 preguntas para que los 3 las contesten también, ¿no? Porque al final a todas las lectoras, todos los lectores, pues nos interesa saber de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen lo que escriben. Me compré una libreta bien bonita en Gandhi. Ahora. De eso vamos a hablar. Sí. Bueno, estaba pensando en iniciar hablando de ediciones periféricas, ¿no? Porque es bien importante qué ha estado pasando en México en los últimos años para que haya una ola tan grande de literatura negra, pero que ya no esté como tan norterizada, no sé cómo decirlo, que haya variado como un poco su construcción inicial, ¿no? De esa estructura del detective, del policía, de ciertos tipos de espacios y de cierto tipo también de búsqueda, ¿no? Que es como una búsqueda apologética, si es que va el término, como por desmembrar lo profesional del crimen, no sé, así como en sus bases, ¿no? Y me gustó mucho con ustedes 3 que vi propuestas distintas, muy distintas, o sea, sus libros no se parecen para nada, pero aún así hay como una especie de línea conductoria que es en casi todos, que es la ciudad, ¿no? La ciudad, el barrio, la construcción de los personajes, y ahorita voy a hablar como un poquito de cada una de ellas. Entonces, que Ediciones Periféricas esté publicando este tipo de libro habla que hay ciertos lectores que están consumiendo cierto tipo de libros, porque al final pues escribimos también sobre lo que somos, ¿no? Sobre nuestros espacios, nuestros contextos, etcétera. Bueno, no es como por el orden, no tiene nada que ver con cuestión de gustos, pero es como me fui acordando. Con Aquí nadie va a llorar, es un libro que me asustó mucho, y estaba viendo en un live que hiciste que dices que parte de la intención también es ver si el lector, la lectora van a poder terminar, ¿no? Y que si no lo terminan, pues también es como parte del reto del libro. Es como poderosísimo ese tipo de tortura, ese tipo de maldad pura, donde yo seguramente voy a seguir recordando toda la vida ciertas imágenes, y eso también es como algo genial, ¿no? Poder hacer eso, poder dejar imágenes imposibles, antes imposibles para mí, que ya me simbraste en la mente. La construcción del personaje es súper compleja en el sentido de, la novela está dividida en 3 partes. ¿Cómo se llama la primera parte? Y luego la segunda, Catábasis, y la tercera, Delirio, ¿no? Son 3 partes. En la primera pues podemos conocerlo en su día normal, qué hace, quiénes son sus padres, quién es su novia, con quién sale, quiénes son sus amigos, y decimos, bueno, estamos conociendo como ese mundo, va a pasar algo de lo que me voy a dar cuenta, donde va a haber un giro, y de repente pues va a haber esa transformación, pero tómala, o sea, no nos cuentas nada, no nos dices, y en la segunda parte, Catábasis, que es como la descensión, ¿no? A los infiernos, empieza una locura. Esa segunda parte por sí sola podría ser una novela gore, o sí, super gore, super gore, pero a la vez es como difícil construir ese espacio macabro de una violencia sistémica muy fuerte, sin nada como de adjudicación, de principios éticos, de principios morales. Es mostrar, hay muchísima acción y asusta, y yo creo que es bueno, ¿no? Que es bueno también podernos asustar. Y ya en la tercera parte, bueno, y hay algo que me gustó mucho la novela, que está en cursivas, que es como esta parte del sueño, ¿no? Esta parte, o de la pesadilla más bien, o esta parte del subconsciente, donde sí hay una analogía con todo lo que está pasando, que estamos viendo cuerpos abiertos, y también como al personaje principal, ¿no? Abierto. No es spoiler, bueno, sí es spoiler un poco, pero ¿qué tiene? Ahí están los libros, cómprenlos. Y se ve, ¿no? Se ve esa recurrencia, sucede algo en la vida real que no sabemos nunca porque juegas mucho con nosotros, luego sucede algo en el terreno del inconsciente, y sucede algo en otro terreno que está en medio.
O sea, estos tres niveles son como difíciles de separar. Lo haces tú como puntualmente, pero creo que quieres jugar con nosotros y que no sepamos en realidad si lo que pasó o no, pero si quieren así sentir cosas muy fuertes por dentro en los intestinos, ahí está la novela. Pueden hacer una transferencia al… Bueno, y ya dije, ¿no? Estaba pensando también hace ratito, antes de venir para acá, que hay como ciertas figuras literarias que son como en México, ¿no? Que los tenemos como bases, que incluso sus mismos personajes se han convertido en referentes, que incluso ya también están haciendo como series en Netflix, ¿no? Sobre ellos, que tiene que ver con esta concepción como un poco más estructurada y más clásica del detective, de la búsqueda, del crimen, etcétera. Y yo creo que Atzin está un poquito más cerca de eso, con sus cuentos, ¿no? En este caso es novela, no, perdón, en el caso de Atzin son cuentos, son 7 cuentos, se llama, dije cómo se llama tu libro, sí, dije, ¿verdad? Ah, sí, el libro de Atzin se llama Asesinato en La Habana y otros cuentos criminales, yo ya conocía alguito, ¿verdad? De eso, desde antes ya conocía, y les digo, es como un poquito más cercano a esa concepción del detective que conocemos un poco más. Déjenme buscar las notas. Aquí está. A mí particularmente me llamó mucho la atención el primero y el último, y yo creo que eso es como una superestrategia, ¿no? Cuando escribimos cuentos tenemos que hacer eso a la hora de concursar y a la hora de muchas cosas. El primer cuento es increíble, es crudo, es rudo, pero también no deja de tener un chorro de sentido del humor, que es algo así como muy característico de ti, y me gusta mucho que juegas con la segunda persona, que se me hace una de las personas más difíciles, de las personas narrativas más difíciles, porque te dice, te levantas, te mueves, volteas, o sea, tú te conviertes en el propio personaje, y Atzin tiene así como esta cosita suave que es la procuración de justicia versus el crimen organizado, y llega un momento que no sabes quién es quién, y hay mucho movimiento, hay mucha acción, y eso me gusta, y los personajes sí están buscando como… no desde cierta justicia, pero no desde la procuración de la misma, ¿no? Sus personajes son como asesinos a sueldos y cosas así que tanto nos gustan. Y un pequeño spoiler, el primer cuento se llama La increíble verdad sobre el caso de las hamburguesas de doña Marta, si es que no entiendo mi letra, de tía Marta, de doña Marta, bueno. Y pues son cosas que suceden, ¿no? De repente no sabemos si nos estamos comiendo a… ¿qué, no? O sea, un perro, un niño, no sabemos de qué están hechas las hamburguesas, y es muy divertido porque trata de buscar como un perfil a partir de la desaparición de varios niños con cierto perfil, perdón la redundancia, y pues yo creo que el final es sorprendente, y en todos los cuentos, me gusta mucho, tienes un giro muy elegante en tus cuentos, y el de Asesinato en La Habana, ahorita nos vas a hablar un poquito, que estabas hablando ya en Radio UNAM, que tiene que ver también como con tu experiencia cuando fuiste a La Habana, que eso es muy suave porque fácilmente se puede sentir así como otro ambiente, y me gusta mucho de ese cuento también el giro, o sea, sucede algo, es que no puedo contarlos, pues, pero sucede algo al principio, termina cerrando el final, ya lo habías como olvidado, y es donde sucede la magia de la doble historia, que a mí me gusta mucho en los cuentos, ¿no? Y en todos los cuentos haces como experimentos narrativos muy suaves. Y el tercer libro es Manto de Sangre. Aquí está, lo leí ayer cuando venía en el avión y fue muy bonito mi viaje, me gustó mucho, tiene así como un estilo muy a lo cómic, y yo lo estaba leyendo y decía Frank Miller, me encanta que en un pedazo está la cita esta en Sin City, ¿no? Cuando está acostada, ¿cómo se llama? Goldie, cuando está acostada Goldie. Este libro yo creo que es el más social de los tres, en el sentido de que recoge historias terribles que vivimos a diario sobre madres buscadoras, ¿no? Pero en este caso la madre buscadora es una madre vengadora, hay justicia poética por todos lados, hay un vaso comunicante también con la Eneida, Tisífone se llama, ¿no? Tisífone es como la persona que está en la entrada del Tártaro, pero así como ardiendo, ¿no? Y es la reina vengadora,
de los parricidios, todos asesinatos que tengan que ver con cuestiones familiares. Entonces, que desde el principio me des esto, que haya como intertextualidad, yo dije, lo necesitaba. Y luego de repente también así como hay partes concursivas que citas partes de la Eneida y partes de Sin City. Me gustó mucho porque me dolió profundamente. El tema de las madres buscadoras es un tema que yo trabajo en mi trabajo y me encantó verla haciendo justicia, verla buscando justicia, que no la puede encontrar, que todas las personas que tendrían que dársela no, le voltean pues la cabeza, le dan la espalda, no sé, y ella hace todo lo posible, se convierte en la detective, y no solo la detective, se convierte en la que venga de verdad, y hay la imagen del cuervo, por ejemplo, hay un cuervo que está moviéndose por toda la novela, que hay una constelación que se llama Corvus, ¿no?, que es también como una constelación protectora. Entonces me gusta mucho porque hay magia, hay, de repente también, o sea, hay cosas bien gráficas, y eso me gustó porque no me lo esperaba. Cuando alguien llora, cuando alguien se ríe, hay así en las páginas esto, y yo, ¡ay!, me gustó mucho. Está esto, y creo que es muy limpia, es una novela muy limpia, muy bien construida, que no deja cabos sueltos, no los deja, y lo que casi siempre me pasa es que no les creo a los hombres cuando escriben desde una perspectiva femenina, y te creí, pasaste la prueba. Sí, sí. Bueno, como hay poco tiempo y ya hablé 15 minutos, gracias, adiós. No, quería preguntarles a ustedes, estamos hablando de un género específico que tiene ciertas características y que tiene ciertos condicionamientos sociales, éticos y así. ¿Por qué? ¿Por qué escribir literatura negra? ¿Por qué tomar esos temas cuando hay tantas cosas de qué hablar? No, y no estoy diciendo que sea malo, a mí me encanta. Cada uno. ¿Tú empiezas así? Gracias, Helene. Gracias, chicos. Nahum, hola, mamá. Pues básicamente, yo lo que les digo siempre es que al momento de tener una familia, que tu mamá es abogada, criminalista, y te habla acerca de cómo es la ley y cómo intenta ella hacer justicia en un mundo sin justicia, y durante más de 30 años, pues todos los días hablarte de eso, creo que al final algo queda ahí. Entonces quizá por eso mis personajes tienen que ser, a pesar de que sean policías, a pesar de que sean sicarios o que sean del lumpen, ¿no?, que existe y sobre todo en la periferia, traté de asimilarlo y trasladarlo a este contexto, y quizá en algún momento llegue a surgir también una abogada o un abogado, porque es como una retribución, ¿sabes? Y es esa figura, o sea, es muy presente la figura de mamá, y está muy marcada quizá también en ello, incluso uno de los cuentos en donde hay unos expedientes, ¿no? Las declaraciones. Exacto, y esto es tal cual que le dije a mamá, oye, esto, y me dijo, pues aquí están los expedientes, sumérgete. Entonces creo que al final pues ayuda, incluso hay muchos guiños también, porque también en el último cuento el personaje pues sufre de mamitis, ¿no? Entonces es un reflejo en ese sentido, y a mí me gusta, o sea, yo siento que la narrativa negra ha evolucionado, y sobre todo pues ahorita, como lo has dicho, cada uno de los que estamos aquí presentes hemos trasladado a nuestro propio contexto, hemos llevado al agua, a nuestro propio molino, y a partir de las experiencias, ya sea de nuestro barrio, de nuestra propia vida, lo que nos ha marcado es tratar de hacer algo con ello, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que podemos hacer, que es en este caso escribir, y pues por ende creo que al final es el resultado, están aquí los libros. A ver, creo que ahí está. Es lo bueno de haber estudiado comunicación, ¿sabes? Muchas gracias por la asistencia, la verdad lo agradezco, es muy grato ver una sala llena, sea de amigos o conocidos o gente que está interesada en obras de jóvenes escritores como somos nosotros. Yo me pienso desmarcar un poco de tu pregunta, Selene. De entrada, muchas gracias por la lectura que hiciste del libro. Yo con eso ya me puedo ir a dormir bien ya todo el resto del año, que me dijiste que nunca vas que hay imágenes que a lo mejor no vas a olvidar difícilmente. Puta, creo que ese es un halago que pues todo tipo, no sé si escritor, pero bueno, por todo tipo que escribe y que le enseña algo que escribe a otras personas,
pues quiere recibir en algún momento de su vida, creo yo. Entonces lo que me acabas de decir, la verdad, me acaba de volar la cabeza y voy a estar feliz ya todo el año, ¿no? Espero. Te lo agradezco mucho de entrada. Segundo, me desmarco un poco de esta parte de lo de novela negra. Me desmarco en este sentido. Por eso también agradezco la invitación, porque esta obra esté en esta mesa, esté con gente que aprecio y admiro, como es Osvaldo, como es Atzin, que se haya incluido, porque tiene elementos de novela negra. Aquí nadie va a llorar, mi propia novela, pero realmente la editorial la clasificó, se podría clasificar, o hemos hablado, conversado, mencionado, que puede caber en algo que se puede llamar, o que puede entrar como thriller psicológico. Yo lo que escribo, mi primera novela, que igual la publicó Ediciones Periféricas, que se llama La marca del mexicano, evidentemente sí fue con el pensamiento, con la intención de que sea novela negra. Esta no. Esta sí, desde que la empecé a escribir, el punto era, no sé a dónde voy a llegar, no tengo en mente un género especial, un género que para escribir esto, un género en el cual me quiera situar, en el que me quiera sentar, y empezó a salir la novela poco a poco desde las emociones que tuve a lo largo de que la fui escribiendo. Esta novela, Aquí nadie va a llorar, es un estado de ánimo propio, es un estado de ánimo mío, más allá de inscribirla o de pensar en escribirla dentro de un género. Esta ocasión, para Aquí nadie va a llorar, no me quise escribir en ningún género, no me importó el género en que se pueda adscribir esta novela o clasificar, y bueno, y creo que salió esta historia, que bueno, que te agradezco nuevamente por tus palabras. Gracias. Ya terminé. Bien. Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Bien. Mi novela, que es Manto de Sangre, es una novela que, bien, como ha dicho Selene, tiene muchas partes que se conectan con una novela gráfica, pero también hay partes que sobre todo la historia que originó esta novela, es una historia vergonzosamente real, que es el asesinato de unos chicos mazaguas de 14 años, hace escasos 2 años, en la calle de Cuba 86. Es un hecho real. A mí, como padre de familia, pues me marcó. Me comenzó el germen de como padre, que si algo sucediera si me sucediera algo así, ¿qué fuera yo capaz de hacer? Si me sucediera algo así, ¿qué haría yo? Y pues claro, muchos de nosotros tal vez nos vengaríamos, queríamos venganza, no justicia, güey, o sea, la justicia la dejaríamos, sí, esperaríamos justicia de las autoridades y demás, pero güey, la justicia ha caído en un descreimiento horrible y lo que queríamos sería venganza. Y es precisamente porque una madre, porque yo soy un padre, sí, es verdad, pero un padre que busca venganza a lo John Wick, dije, no mames, o sea, ya está eso, ¿no? Ponte en los pies de una madre que es lo que vive en nuestra realidad. ¿Y qué haría esta madre? ¿Qué es lo capaz de hacer con tal de encontrar justicia? No es venganza, al final de cuentas lo que intenta es justicia. Es tratar de encontrar justicia. Y es, ¿qué haría uno con tal de encontrar justicia de los asesinos de nuestro hijo? Piénsalo un momento. ¿Qué serían capaces de hacer por encontrar justicia? Y eso es lo horrible y a la vez el detonante de esta novela, Manto de Sangre. ¿Por qué es Manto de Sangre? Ya lo dijo Selene. Es
la diosa, una de las furias, de las 3 furias de la mitología griega, Tiséfone, la cual está, según la Ilíada, revestida de un manto de sangre. Así lo describe Virgilio. Y entonces, por eso es el título de la historia. Pero es a la vez el acompañarnos en qué seríamos capaces de hacer por encontrar justicia. Porque una de las cosas que pienso en la novela es, sí, es venganza, pero a la vez, ¿qué tanto esta venganza es originada por la esperanza de encontrar justicia? ¿No? O sea, tú quieres justicia, tienes la esperanza de encontrar a los asesinos de tu hijo, a como dé lugar. Y por eso, entonces, a como dé lugar, pues quieres encontrar justicia. Y es por eso una madre que busca, como dé lugar, encontrar a los asesinos de su hijo. Si bien se desarrolla en una ciudad ficticia que se llama Ciudet, como dice aquí la gorra ficticia, aquí está. Bien, es una ciudad ficticia que bien tiene muchos vasos comunicantes con la Ciudad de México y con cualquier ciudad latinoamericana. Es una ciudad en donde nuestros desaparecidos y de nuestros muertos, pues no sabemos nada. Y yo lo ocupo como una metáfora y decir que son fantasmas que viven con nosotros, ¿no? Entonces, por eso en Ciudad, que es esta ciudad ficticia de esta novela, son fantasmas que viven con nosotros, fantasmas que tienen que ocupan cargos, que son de un Oxxo tal vez, o yo qué sé, ¿no? Tal vez estaremos encantados de que nuestros muertos tal vez fueran fantasmas, o tal vez no. Y eso es uno de los hechos que pienso en esta novela. Es una novela, al contrario de la primera, que es Adicción a ver muertos, que se desarrolla en la misma ciudad, más trágica. Por eso tiene una especie de subtítulo que se llama Tragedia en Ciudad. El editor Nahum hizo bien al decir que al avisar al lector que es una tragedia. Sí, se ocupa de una tragedia. De hecho, por eso la historia ocupa toda la estructura gramatical de una tragedia. Tiene un prólogo, tiene una especie de coro y demás al respecto. O sea, es una tragedia al estilo muy griego, pero compaginándolo con una novela negra, ¿no? Y si bien es una especie de, tal vez, si bien me gusta la novela negra, me encanta leer la novela negra, era una especie de decir, bueno, hay que traspasar un poco el género, hay que darle un giro, hay que divertirnos pervirtiendo lo que se pueda hacer con las reglas y las normas que nos corresponde del género, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer con esta novela. Si bien es una historia bastante trágica, y lo que le digo al editor, es una historia bastante pesada, que muchos tal vez no quisieran leer, es una historia necesaria. Es una historia necesaria porque es lo que nos ocupa hoy en día. Y tal vez, obviamente, pues no quisiéramos ver lo que nos ocupa hoy en día, ¿no? Pero, pues ya depende de ustedes si quisieran arriesgarse y entrarle a una historia como Manto de Sangre. Gracias. Yo tengo más preguntas, pero creo eso, mejor vamos a abrir una sesión para que el público le pregunte a los autores. Gracias. Antes que nada, felicidades a ustedes, jóvenes, por aventurarse en el mundo tan difícil que es
la literatura, ¿no? Y poder publicar. Yo tengo años de querer publicar y nomás no puedo, pero algún día lo lograré. Bueno, mi comentario que quiero hacerles es que yo entré aquí a esta conferencia porque me llamó mucho la atención esto de La Habana, ¿no? Creo que sí está animada en Cuba. Bueno, y me llamó la atención eso de que novela negra y Cuba, ¿qué tiene que ver? Entonces, les pido de favor, aquí de seguro, porque México es muy cubanista, muy fidelista, ¿no? Muy fidelista, no me vayan a abuchear, ¿no? Porque de lo que voy a decir, pero pues nomás, ahora sí que no aguanto las ganas de decirlo, ¿no? Para mí Cuba es una novela negra, ¿sí? Si no fuera la tragedia que se vive ahí, es para reír, pero es una tragedia, es una novela negra, y desgraciadamente aquí en México los apoyamos, y esos pobres cubanos que están allá viviendo bajo ese régimen socialista, comunista, marxista, ustedes saben lo que estoy hablando. Yo he ido a Cuba y platico con todo el mundo, ¿no? Sobre todo con las prostitutas que están bien mulatas, blancas y todo, ¿no? Bien, bueno, por cierto, muy baratas y muy buenas. Esa es la tragedia, es una de las tragedias ahí en Cuba, ¿sí? Prostitutas buenísimas y bien baratas. Y también hombres, también hay prostitutos también. Bueno, permítame, no me interrumpan, ya un minuto nomás y acabo. Es que ya nos va a acabar nuestro tiempo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere...? Déjame acabar mi argumento. Es que ya tenemos el tiempo muy medido. ¿Eres cubanista? Sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, déjame acabar, ¿no? Sí, no, ya tenemos... bueno, no sé si Selene quiere seguir la... Sí, por respeto a las personas que estamos aquí, por respeto a los escritores, las preguntas que sean relacionadas específicamente con los libros, ¿no? Preguntas para ellos, no micrófono abierto. No sé si alguien tiene algún comentario para los escritores. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces esa es una pregunta que siempre se hace, es como una pregunta a lo mejor un tanto facilista, pero a mí me interesa mucho conocer, me imagino que a todas ustedes y todos ustedes también, cuál es el proceso creativo, ¿no? Detrás de un libro, porque mucha gente dice, hay gente que tiene talento, hay gente que tiene capacidad para escribir, para orar. Orar me refiero, no de hacer oración, ¿no? de tener discurso, pero la literatura es un acto muy solitario, y no solo muy solitario, es un acto que viene de muchos decir que no, de mucho tiempo, considerando también que pues somos personas adultas que tenemos otros trabajos aparte de escribir, y cómo se organizan, qué hay detrás de cada libro y cuál es el proceso creativo de cada uno de ustedes. Pues, bueno, como dices, igual, me acuerdo que antes de ganar el Fonca, que fue porque nos conocimos, precisamente ahí, pues yo dedicaba, o sea, trabajé en un Sanborns, trabajaba en Gandhi, o sea, tiene cantidad de empleos, y hacía, en mi hora de comida, media hora en el trayecto, escribía, ¿no? Trataba de escribir, me desvelaba escribiendo, leía. Ahora que soy maestro de español y de literatura, pues trato también de compaginar, de encontrar como que el tiempo, sobre todo para dedicarle a los textos y que respiren, ¿no? Y como lo mencionabas hace un momento, casualmente el texto de las hamburguesas, hay algunas versiones que están en internet, pero la última, ahora sí que la mejor, es la que está en el libro, y sobre todo a partir de este proceso, lo tengo que nombrar porque se lo había dicho en la mañana, mi maestro Juan, allá en Argentina, Juan Mateo, fue con él trabajar el libro durante un año, porque digamos que los cuentos ya estaban, entre comillas, pero no me sentía a gusto para poder que la gente los leyera, y sobre todo porque era como mi primer libro, ¿sabes? Y son cuentos negros, y hay quizá una etiqueta tanto buena como mala, y me acerqué con él, y ellos tienen una tradición muy, muy increíble, sobre todo de novela negra, o sea, tienen a Borges y ya con eso es decirlo todo. Entonces, a partir de trabajar con él, es como ponerte una meta de lo veo cada semana y me va a leer y me va a dar como una retroalimentación. Y entonces, de todos los cuentos, el primero fue el único que no le gustó a Juan, que me dijo, no, a ti, es que, ajá, no, y además, ¿sabes? Es como el nivel es medirte con Argentina, y que ya medirte con ellos ya es como no estar
con la media de México, sino con aquellos. Y Juan me dijo, tu cuento no funciona, tu cuento, compa, se acaba en la página 3 y me estás dando 7 páginas de puro choro. Y yo le dije, pero pues es que es como una película de Damián Alcázar, ¿no? O sea, aquí es un divertimento. Le digo, el cuento ya lo utilizan, los morrillos lo leen en los textos de Extraordinario, ya lo conocen en diferentes partes del planeta. Y me dijo, no funciona. Y estaba aferrado Juan, y yo así de, te odio Juan, ¿no? No es cierto, Juan. Entonces, casualmente, el libro con el que se abre, el cuento con el que abro el libro, es el cuento que más trabajo me costó. Ni siquiera el último. El último sí me hizo llorar porque llegó un momento en el que también tenía una crisis que te quedas vacío, o sea, ya no puedes escribir. Y me acuerdo que cuando, sobre todo en la parte de La Habana, le dije a Juan, o sea, le mandé un WhatsApp y le dije, ¿sabes qué, Juan? Ya no sé qué puedo hacer aquí, o sea, ya llegué en un momento, en un bloqueo. Y además Juan es muy estricto porque es así de, si estás escribiendo cuento, dedícate a escribir cuentos, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, en la novela, me regañas y me salgo y empiezo a escribir otras cosas. Le digo, oye, Juan, escribí estos cuentos, ¿no? Me dice, ¿y la novela? ¿Por qué no estamos leyendo la novela? Sí, ¿no? Y lo mismo fue acá. Entonces, el cuento, el primero, ya para darle el micrófono a mis compañeros, es bien curioso porque también surgió, fue creo que el primer cuento que yo escribí pensando ya al género negro como tal, o sea, adoptando al género como algo a lo que pienso dedicarme de aquí para real. Y lo escribí en homenaje. Tengo 2 tías, una que está aquí también presente, que en su momento fue cocinera, y digamos que una materna y otra paterna se dedicaron a la cocina, y fue como un homenaje también hacia ellas de hacer este personaje que se dedica a hacer hamburguesas, ¿no? Como ponerle esta identidad. Y entonces, al final, ahí está el resultado, o sea, de tallerearlo durante casi un mes, casi línea por línea, y hasta que Juan dijera, ya quedó listo, ¿no? Como que ya, pibe, ya lo pasaste. Ahora sí ya me convenció el final, ya no es como un final sacado de la manga o como este tipo de series que luego están ahí y que resulta que el final o sea, es muy Dios machín. Entonces, digamos que para mí ese fue un proceso, o sea, ya lo he vivido a partir de hace unos 10 años, de cuando quería ser escritor y jugaba a ser escritor y buscaba como los tiempos muertos para dedicarme a escribir en la libreta, y ahora ya lo veo como un oficio de, ¿sabes?, tienes un horario en el cual tienes que parar y a escribir, ¿no? Y no importa, llueva, truene, relampaguee, tienes que estar ahí, porque pues si de esto te quieres dedicar, y como dicen, te puedes morir de hambre, pero te vas a morir de hambre feliz, ¿sabes? Yo le voy a responder a Tim lo contrario, ¿no? Es como, de verdad, para generar un poco de diálogo. Yo digo que qué hueva escribir, no, la verdad, que es como lo último que uno puede hacer en el mundo. Primero está ver televisión, primero está ir a chupar, está ir a hacer otras cosas que escribir. Sin embargo, es una necesidad en cuestión de proceso creativo, ¿no? Es una necesidad que uno tiene, una necesidad, un sentido de vida que uno hace más allá de la vida del librito, de ir a la escuela o ir a trabajar, llegar a casa, ver una serie, dormirte y otra vez empezar. Creo que para mí así me funciona. Sin embargo, yo no tengo una disciplina diaria, no tengo una rigurosidad en mi escritura. Cuando me dan ganas, cuando siento que el proyecto ya lo tengo aquí en la mente, es cuando me siento a escribir. En el momento en el que sea, afortunadamente puedo tener esos momentos para elegir en el día, para poder sentarme al escritorio, bueno, no al escritorio, porque yo tengo una pinche mesita chiquita y una computadora vieja, pero ahí escribo. Cuando me dan ganas, cuando siento la historia ya que no puede resistirse más en mi interior, es cuando me siento a escribir. Pero justamente hace poco estaba yo hablando con una amiga y me decía un poquito la pregunta que acabas de hacer. Yo lo que le contesté es, bebo, vivo y luego escribo. Y creo que eso es lo que a mí me ha sucedido. Creo que en especial para esta novela, ¿no? Las experiencias de vida que tuve, voy a exagerarlo, no es porque sea así, pero me hicieron beber de más, o tal vez sí, aquí hay un amigo que me puede corregir la plana, y después entonces me puse a escribir. Pero creo que ese es el proceso creativo que al menos a mí me ha funcionado hasta el momento. Sin embargo, hay detalles que cambian. De mi primera novela a esta hay detalles que cambian en ese proceso creativo, y creo que cada novela que uno va escribiendo se va renovando y es una constante búsqueda de uno mismo y de su propia escritura.
Ya para cerrar, es que tú hablaste mucho, entonces tengo que aprovechar tantito. Esta novela que estoy estructurando ahorita, pues sí, ya estoy haciendo post-its así en mi paredcita y la chingada. Esta y la anterior, pues sí fue como más de brújula, como más lo fui sintiendo, como más pensé que iba a quedar bien y ahorita ese proceso creativo ha cambiado, ahora estoy estructurándolo y no sé si esto puede ser interesante para algunos, pero listo. Gracias. Bien. Mi concepción de la literatura es básicamente, había un escritor llamado Somerset Maugham, un escritor inglés de principios del siglo XX, que decía que hizo un ensayo al respecto de las 10 novelas más chingonas que existen en la literatura universal. Y uno de sus postulados era, ¿por qué son más chingonas? Es porque no porque sean lo mejor en el sentido estructural y demás, sino porque son entretenidas. Y porque él decía que la literatura principalmente debe ser entretenida, porque nace de una necesidad tal vez de aquellas personas que estaban en las cavernas, de entretenerse con una historia. Y bien, la literatura nace de eso, nace de entretener a alguien. Y si bien la literatura negra, mi concepción particular de la literatura negra es decir, quiero entretener a alguien contándoles una historia entretenida, pero a la vez, tal vez, contándoles algo más que los mueva, que los conmueva en el sentido etimológico, en el sentido de sacarlos de su sitio y de moverlos de su estado mental, de su estado social. Y bien, si bien Un manto de sangre es una historia cruda de una madre que busca vengarse de los asesinos de su hijo, al final de cuentas es una historia, creo, que busca entretenerlos, pero a la vez contarles algo que es muy crudo. Y bien, no sé si al final de cuentas salga así, al final de cuentas, bueno, la editorial apostó por ello, y creo yo que es una historia que si bien es dura, es bastante, creo que es más trágica en el sentido de todos los demás que nos han venido contando nuestros compañeros, de una madre que busca vengarse, es menos amable, pero mi intención era manejarles este lenguaje de alguna manera más, que fuera más entretenido contarles. Y eso, para eso, ocupé la segunda persona. Está escrita en una segunda persona para que hubiera una cierta empatía del lector al momento de leer esta historia, ¿no? Y también ocupar estas comparaciones con la novela gráfica, porque si bien aquí en la novela de Manto de Sangre hay algunas páginas que ocupan la tipografía con un sentido expresivo como una novela gráfica, a lo Frank Miller, a lo Sin City, que es muy novela negra obviamente, era con un sentido de mezclar la novela negra con la literatura. Si bien la novela, el cómic de Frank Miller ocupó la novela negra para mezclarlo con su cómic, pues me dije, ¿por qué chingados no puedo ocupar el cómic de Frank Miller para mezclarlo con la literatura? Y entonces, obviamente, existe Manto de Sangre. Y es una apuesta, tal vez ustedes dirán, los lectores futuros de esta novela, si el resultado es el correcto, si aquello que les causa es de veras lo que yo quise causar en ustedes. Pero bien, lo que quise es conmoverlos en el sentido de que salgan de su zona de confort y vean que lo que está en nuestra realidad es otra cosa.
Gracias. Quedan 5 minutos. Si no hay otra pregunta, ¿hay alguna pregunta? Ah. Es que estamos en una presentación del libro, señor. ¿Quieres mencionar algo sobre la editorial para cerrar? Bueno, pues ya nadie quiere hablar, nos podemos poner a cantar. No, como para cerrar, pues Mauricio nunca nos dijo cuál es su proceso creativo. Osvaldo, perdón. Osvaldo, nunca nos dijiste cuál era el proceso creativo detrás de la novela. Ya no me quieren escuchar, chinga. No, proceso creativo detrás de la novela, pues básicamente es una noticia horriblemente real. Si bien todo el mundo dice, güey, ¿para qué quiero leer algo de esto si lo leo en todos los putos diarios? Bien, pues yo lo ocupé mezclándolo, metiéndolo en una pinche licuadora con un montón de ficción, de cómics y de lenguaje soez para darle una especie de... Léanlo y pásensela bien con esto, cosa que es horriblemente real. Y pues bueno, si les gusta, pues bien, ¿no? Ese es el proceso creativo. Y es interesante, ¿no? Porque nace a partir de una noticia real, de una nota, y yo como lectora te dije, sin conocer ese dato, que es una novela muy social, ¿no? O sea, si el germen es social, se refleja de una forma u otra. Menciona Mauricio que lo de él tiene que ver con algo más personal, ¿no? Cosas que hay que sacar, y por eso se convierte en una novela tan psicológica, en este thriller. Y luego así nos está contando la adhesión rapidito, con su mamá, con su papá, lo que hay detrás desde la crianza, ¿no? Y cómo se puede ver eso en la construcción de los personajes. Diga, señor. En la pandemia, casualmente, tanto Selene como yo nos dieron la beca Fonca, entonces, pero era contraproducente porque, como dice también Neblina, a veces no es necesario encerrarse para poder escribir, sino lo que uno necesita es salir a la calle y conocer, ¿no? Vivir experiencias, beber. Yo me acuerdo que al inicio tenía una idea totalmente distinta a la que ahorita ya tengo con la novela negra, pero en ese entonces la pandemia sí me afectó, sobre todo a pesar de que soy un ser que no sale bastante y le gusta más estar como viendo series o leyendo, pero sí afecta mucho el proceso creativo porque te sientes como frustrado, estar encerrado ahí y no poder ver a tus amigos, o sea, nos comunicábamos por videollamada en aquel entonces, los encuentros nos los cancelaron, era como bastante complicado sortear ese tipo de cosas, a pesar de que quizá teníamos una ventaja en el sentido de que no había la necesidad de poder trabajar, pero al momento de cumplir con el deadline, sí también era bastante contraproducente porque pues estabas bloqueado y no sabías la incertidumbre si esto se iba a acabar o no también. Entonces, afortunadamente, pues ya estamos del otro lado quizá, ¿no? Hemos visto que comer en la calle nos ha servido bastante y somos fuertes, ¿no? O sea, México no domina el mundo porque no quiere, pero aquí en este sentido las historias igual surgieron poco a poco y quizá fue otro proceso totalmente, es un resultado y creo que lo vamos a ver en algunos años a partir de las obras que surgieron después de la pandemia o que fueron trabajadas a partir de la pandemia, porque pues estar encerrado y saber si va a acabar el mundo, ahorita por ejemplo lo de las nuevas islas que hay en Japón, donde hay dinosaurios y todo ese rollo, es algo que quizá no se sabe, o sea, el 2023 empezó fuerte y eso que apenas van 3 meses, ¿no? Yo empecé a escribir esta novela en el 2019, para ese año habré escrito en el Word unas 20 páginas. Después la novela en Word terminó teniendo 80 páginas, después se redujeron por la edición. Bueno, es un número. Justamente la pandemia me benefició, pero me benefició en dos aspectos.
Me tocó hacer, hasta la fecha soy afortunado, hacer home office. Entonces las noches dedicaba, para escribir esas 60 páginas restantes, la ocupé las noches del 2021, de enero a abril. Pero ¿qué motivó que escribiera esas otras 60 páginas? Un aspecto personal justamente relacionado con el COVID, una pérdida que justamente también potenció esta novela. Entonces el COVID, maldito COVID, de la maldita vida, del maldito mundo, me hirió, tuve una herida de bala en el corazón y en la sien, pero bueno, algo bueno se sacó y es esta novela. Bueno, Manto de Sangre es una novela que se gestó durante la pandemia. No en el sentido de que me privó o no me privó de hacer o no lo que estaba yo haciendo. Es una novela que surgió más bien de un interés personal, de imaginar, siendo yo un padre de familia, al leer una noticia trágica, es decir, ¿qué sería yo capaz de hacer al respecto? Hubiese o no una pandemia, hubiese o no un impedimento, es qué sería yo capaz de hacer al respecto de esta situación. Y bien, eso fue el detonante para yo escribir esta novela. Y lo que salió es eso, si bien yo soy un padre y bien la novela está escrita en la voz de una madre, es decir, güey, pues no lo puedo escribir en el sentido de un padre porque ya está muy choteado, ya tenemos a John Wick haciendo malabares por un pinche perrito, pues no voy a seguir lo mismo. Pues entonces ponte un pinche problema y ponte en los zapatos de una madre que pierde un hijo, ¿no, cabrón? Entonces piensa un poquito en todas las madres que han perdido a hijos y demás familiares y haz un ejercicio de empatía y entonces busca en ti lo que eres capaz de hacer y entonces por eso surge esta novela, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Les recordamos que el día de mañana y el domingo van a continuar las jornadas. Va a haber eventos mañana a partir de las 6 de la tarde, el domingo a la 1, a las 2, a las 4, viene Manuel Canellada, Vicente Alfonso, Roberto Coria, Silva, van a presentar la novela de Nico también. Hoy hubo 2 presentaciones de novelas de mujeres, entonces los esperamos, pueden consultar el programa aquí afuera y aquí también.